Un nahual entre militares. Historia de terror basada en hechos reales. Escrita y adaptada por La Tenebrosa. Los militares, cuando están en servicio y son mandados a ciertas partes de la Sierra de México, han tenido experiencias con todo tipo de sucesos. Desde lidiar y enfrentar con el crimen organizado, como también con lo paranormal. Algunos no son creyentes de este tipo de situaciones, pero cuando están presentes de alguno de estos eventos, no les queda de otra que rezar al Dios en el cual les son creyentes. Algunos de estos casos son con los nahuales. Los encuentros con estas bestias, hasta el más valiente llora ante su imponente presencia. Mi nombre es Luis Gerardo Treviño. Te juraría que aquello no fue real, pero la verdad fue otra, y como ya no pertenezco a este pelotón y tampoco está la persona que ocasionó todo aquello, hoy me atrevo a contarles esta horrida experiencia que hasta el día de hoy desearía no haber tenido, pues por las noches las pesadillas me despiertan gritando y bañado en sudor. Desde el sargento y la tropa nos desplazamos con orden a la Sierra de Coahuilón. Esta sierra está ubicada entre los municipios de Arteaga y Rayones, Nuevo León, México. A los pocos días que estábamos en la sierra, llegó un comandante a relevar al que teníamos en ese momento. Su nombre era Juan Bustillos. Era uno de esos tipos de cara de pocos amigos, que, como dicen por mi tierra, se les debe de agarrar con pincitas. Esto porque el hombre perdía rápidamente los estribos cuando las cosas no salían como él quería. Daba las órdenes y así tenían que cumplirse. Era muy conocido por su carácter fuerte y agresivo a la hora de estar en plena acción. Varios de nosotros miramos un tatuaje en uno de sus brazos. Era una gran Santa Muerte. Uno de los compañeros comentó que tenía la palabra pactado, refiriéndose que quizás había hecho algún pacto con la Niña Blanca. También teníamos al teniente Iván Parra, quien era muy respetado por todos nosotros. Anónimamente, alguien dio la ubicación de uno de los plantíos de hierba, las cuales teníamos la orden de destruir y quemar. Desde ese día pasaron cosas muy extrañas. Él nos observaba hacer nuestra labor. Era como cerciorarse que en verdad estuviéramos destruyendo aquel plantío. En ese momento, a pesar de tener órdenes de nuestro teniente, daba órdenes contradiciéndolo. Fue cuando Vázquez y yo musitamos que estos dos en cualquier momento iban a tener un altercado. Ya por la noche notamos a nuestro teniente muy extraño. Se miraba hasta cierto punto nervioso y a la vez distraído. Fue cuando Vázquez me comentó que lo miró con el comandante Bustillos, y al parecer algo no había salido bien con lo que hicimos esa mañana. Quizás le darían una reprimenda, pero para mi punto de vista las cosas las hicimos de acuerdo a la orden recibida por mi teniente. Así que no había nada de lo que se pudiera preocupar. A la mañana siguiente, Oscar, un compañero que tenía en ese entonces, comentó que el teniente Parra se pasó casi toda la noche despierto, pero serían como las 3 de la madrugada cuando él despertó y el teniente no se encontraba a su lado cuando despertó. No le tomó importancia, pues pensó que salió a hacer sus necesidades. Pero alrededor de las 4:30 de la madrugada,
Escuchó cómo se acercaba alguien a donde él se encontraba, pero los pasos se oían algo extraños, como si de algún animal se tratase. No quiso ni moverse por temor a que fuera alguna bestia y lo atacara si se movía. Aquellos pasos se detuvieron cerca de él por unos leves segundos y éste siguió su camino. Después de unos minutos, miró al teniente Parra llegar y sin decir palabra alguna, se acostó para seguir durmiendo. Esto pudo haber sido como un comentario común del que no le dimos importancia, pero ojalá y lo hubiéramos hecho y nos hubiéramos ahorrado tremenda experiencia. Todo estuvo calmado por al menos 3 días, cuando una noche, cerca de donde yo me encontraba, escuché unos gruñidos, pero también escuchaba como si una bestia estuviera devorando alguna presa que cazaba. Eso hasta cierto punto me puso nervioso y el miedo me invadió pensando que quizás esa bestia podría tomar por sorpresa el campamento. Así estuve por unos minutos cuando no supe ni a qué hora me quedé dormido. A la mañana siguiente tuve una fuerte reprimenda por parte de mi teniente por haberme quedado dormido más de lo debido. Cuando éste me estaba gritando de lo que hice, no sé si me lo crean, pero el aliento del hombre olía a sangre. Esto me causó tremendas náuseas, pero me tuve que aguantar, ya que mi estómago protestaba para expulsar lo que en él se encontraba. Fue entonces que me preguntó si me sentía mal, pues notó que comencé a hacer gestos para empezar a vomitar. Le dije que sí con la cabeza, y fue cuando me dijo que fuera a que me dieran algo para el malestar. No llegué al servicio médico, pues en el camino expulsé lo que tenía en el estómago. ¿Cómo era posible aquello?, me pregunté. Al llegar al servicio médico me enteré de que en ese momento empezaría la pesadilla. En una bolsa se encontraban los restos de Oscar, o más bien, lo poco que quedaba de él. Oscar fue devorado por una bestia esa noche. Fue encontrado cerca del campamento. Fue sacado de su tienda de dormir. Nadie se percató de lo sucedido, ni el teniente Parra, que era su compañero de tienda en esos momentos. Aquello que yo escuché era que estaban devorando a un compañero. Me sentí cada vez más enfermo ante esa situación, pues no podía decirle a nadie lo que acababa de ocurrir, pues quizás sería yo el próximo. Fue cuando Norberto comentó que un nahual se encontraba rondando el campamento militar. Todo por haber destruido aquel sembradío. Él aseguraba que esas personas hacían pactos o les pagaban a brujos que se convertían en nahuales para que estos se encargaran de resguardar lo que la fuerza militar les destruye cuando dan con este tipo de cosas. Yo ya había escuchado varias historias en otras ocasiones. Estas contadas por militares, al igual que Norberto también decía. No lo voy a negar. El miedo de pensar que había un nahual que nos estaba acechando. Estaba muy concentrado con lo que estaba haciendo cuando el comandante, con voz baja, me preguntó si había escuchado algo esa noche. Yo nervioso negué con la cabeza y me preguntó si estaba seguro, a lo que le contesté que sí. Pero aquí no terminó eso, porque apenas si el comandante se había alejado algunos pasos cuando fui interceptado por el teniente Parra. Me dijo que era mejor no decir nada, pues en la sierra las bestias desaparecían a las personas fácilmente o se convertían en su próxima cena. A partir de ese momento y por las noches
me sentía observado desde la oscuridad de entre los árboles, acechándome a cada momento. Pero no sé si llamarlo buena suerte. Pero esa misma noche, uno de la tropa fue sacado de su trinchera. Fue cuando miré por primera vez al nahual. Aquella bestia medía casi 2 metros de altura, o si no es que hasta más. Sus enormes garras y dientes destrozaban el cuerpo sin vida de aquel pobre hombre. El apetito de este era voraz, y se miraba que no dejaría nada de aquel cuerpo sin vida. Cuando quisimos disparar, mi arma se engatilló, y por más intentos que hicimos, las balas no salieron. Fue entonces que el nahual se percató de nuestra presencia. Tomó los restos del soldado y salió a gran velocidad de nuestro alcance, trepando de una manera insólita los árboles y perdiéndose rápidamente de nuestras vistas. A pesar de que la luna iluminaba la noche, lo perdimos y fue imposible seguirlo. Fue cuando nuestro comandante nos ordenó regresar, pues hasta él sabía que no le podríamos dar alcance. Esa noche me enteré de que las balas deben de estar preparadas para matar a un nahual, y ciertas cosas que solo los expertos que han acabado con uno saben. Entre nosotros no se encontraba el teniente Parra, como tampoco en el campamento. Aquello comenzó a levantar sospechas entre nosotros, y a partir de ese momento, ninguno de nosotros queríamos estar cerca de él. Una noche sucedió lo impensable. Se escuchó el grito desesperado de un hombre, en medio de la noche. No se podía ubicar los gritos de quien estuviera en peligro. Nos dispersamos, un grupo de 3 hombres, y Vázquez iba a mi lado. Apenas si notamos lo que estuviera a nuestro alrededor. Repentinamente la lámpara se apagó, y por más intentos que hacíamos de encenderla, no lo logramos. Fue en un segundo que parpadeó la luz cuando miramos a aquel ser aberrante. El torso del compañero estaba en el suelo, y junto a él aquella bestia nahual que lo devoraba. De este se servía y bebía su sangre. Les juro que sentí cómo mi cuerpo se puso rígido y se negó a moverse. En cambio Vázquez y el otro compañero salieron corriendo de allí, abandonándome a mi suerte frente a aquel nahual. Parecía que no había notado de nuestra presencia hasta que parpadeó la luz. Fue entonces que volteó y miró hacia donde aún me encontraba parado. Lo vi dejar aquello que quedaba del pobre hombre, y este parecía que en cualquier momento se iba a lanzar contra mí. Supuse que era mi fin, pero en vez de atacarme, se comenzó a mover hacia la oscuridad de entre los árboles. Escuché el crujir de estos por el peso de aquella bestia. Fue entonces que comencé a escuchar disparos, y fue cuando salí de mi espasmo. Nadie quiso seguir a aquel nahual, pues de hacerlo, mataría a quien lo hiciera. Rápidamente supimos de quién se trataba. Aquel cuerpo pertenecía al comandante. Lo reconocimos por el tatuaje de la Santa Muerte en su brazo. El miedo poco a poco se fue apoderando de los que estuvimos presentes ante aquella bestia, pues nos aterraba que fuéramos nosotros su siguiente cena. El extraño comportamiento del teniente Parra ante la muerte de un alto rango pareció no importarle, pues a partir de ese momento tomó el mando hasta que llegara uno nuevo o se le otorgara otro. Como a los días, se nos dio la ubicación de otro plantío. Este se encontraba custodiado en ese momento
tendrían a las personas que ahí estaban cuidando el oro verde de sus patrones. La cosa no sería fácil, pues sabíamos que habría bajas por ambos lados. No estábamos lejos del sitio, así que el teniente Parra se llevó a varios hombres con él para checar el perímetro y que no nos tomaran a nosotros por sorpresa cuando nos movilizáramos. Antes del amanecer, pidieron apoyo por la radio. Cuando arribamos, aquello era una masacre por ambos bandos. Muchos militares caídos como los que cuidaban el sembradío. Debo aclarar que aquella escena estaba fuera de todo entendimiento. Por todos lados estaban dispersos los cuerpos de los compañeros. Estos estaban con grandes mordidas en sus cuellos, otros con el abdomen abierto y sus entrañas por fuera. La sangre estaba por todos lados. Los contrarios estaban degollados. A algunos, sus cabezas apenas pendían de sus cuerpos. Estábamos tan concentrados en lo que teníamos a nuestro alrededor, que repentinamente caímos en cuenta que habíamos caído en una trampa, al igual que el primer grupo que yacía masacrado. Habíamos caído como unos corderos al matadero. Los impactos venían por todos lados. Intuitivamente me cubrí detrás de unos botes que se encontraban junto a una toma de agua. De un momento a otro sentí como algo caliente comenzó a escurrir por mi cuello y por mi pecho. Veía cómo mis compañeros caían cerca de donde yo me encontraba. Alguien iluminó para ver nuestra ubicación, pero la mayoría ya estaban muertos y otros no lo sé. Cerca de donde yo me encontraba estaba una radio y en la cual repetían que buscaran al traidor. No sabía a qué se referían. Fue cuando nuevamente escuché que entre los que estaban ahí se encontraba alguno de alto rango con vida. Supongo que esto enfureció al jefe de ellos porque ordenó que lo buscaran rumbo a la cueva, pero también dio la orden que se cercioraran que ninguno estuviera con vida, tanto los militares como los de su gente. Escuché cuando se acercaban donde yo me encontraba, así que me quedé quieto. Al sentir a alguien acercándose a donde estaba, sentí que ese era mi último respiro. Poco a poco todo quedó en silencio. Tuve miedo de salir. Fue cuando escuché nuevamente la radio del otro bando. Avisaban que se acercaba un grupo de militares y que estos venían armados hasta los dientes, que era mejor retirarse, ya que la orden que traían era nadie vivo. No les interesaba quedarse con los soplones. Todo se quedó abruptamente en silencio de nueva cuenta. Desde donde yo me encontraba, veía unas luces destellar. No sé si eran linternas o qué se acercaba. Creyendo que eso sería lo último que vería, recordé a mi familia, al comandante Bustillos, Oscar, en la manera en que había muerto, unos más asustados que otros. Algo los hizo avanzar rápido porque llegaron a donde nos habían emboscado. A mí me atendieron el rasguño que me hizo la bala en el cuello. Fueron pocos los que sobrevivimos esa tarde. Me tocó cerrarle los ojos a Vázquez. Uno de los soldados llegó a donde se encontraba el teniente del otro destacamento. Le comunicó que había encontrado algo y que no creía lo que vería. Encontraron a varios cuerpos a medio devorar. Supe inmediatamente de quién se trataba. Eso era lo que creía. Fue una grande impresión al ver un cuerpo sin manos, su rostro devorado. Este tenía el uniforme del teniente Parra. La manera en que se encontraba no daba crédito de ello. Su torso estaba abierto
y le habían sacado todos los órganos. Aquella imagen me recordó al comandante cuando fue devorado por el nahual. A los que estuvimos presentes, nos exigieron omitir ciertos eventos que ocurrieron en la Sierra del Coahuilón. En los informes no aparecía nuestro encuentro con el nahual. Los que murieron aparecían que habían muerto en acción. No hay un solo documento donde conste que hubo un nahual entre militares. Cuando ya no estuve en ese destacamento, me enteré de que el teniente Parra estuvo ligado al crimen organizado, ya que algunos de sus familiares tenían trato con brujos, y él era descendiente de uno de ellos. Un brujo pactado que se convertía en nahual. Ni yo ni los del grupo supimos qué pasó con aquel teniente. Yo puedo jurarles que aquel cuerpo que encontraron devorado no era del teniente Parra. Apuesto a que él está escondido en la Sierra del Coahuilón. Espero y les haya gustado mi historia. Muchas gracias por escucharme. Amigos, ¿qué les ha parecido este relato de nahuales? Este nahual, precisamente que vivía entre los militares. Por favor, déjame tu opinión en la caja de comentarios. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.